¿Qué tal, amigos? Bienvenidos a un episodio más de su podcast favorito de odontología. Estamos aquí con un súper invitadazo, un buen amigo de hace unos años y la verdad una persona muy agradable. Yo creo que no me dejarán mentir todos los que nos van a estar viendo. Tenemos con nosotros al invitado especial, el doctor Luis de la Peña. Bienvenido, doctor. Doctor Pepe, muchísimas gracias por la invitación. Es un honor estar aquí contigo. No, el placer es mío. Muchas gracias por haber aceptado venir a su programa, a su casa, su consultorio. Gracias. Y pues el espacio que tenemos aquí es para compartir un poquitito lo que los pacientes no ven. Okay, que es nuestra historia, Claro. cómo iniciamos y todo esto. ¿Nos podría contar un poquitito previo? Ajá. Y luego vamos a ir un poquito para atrás. Primero, ¿dónde estudia, doctor? ¿Qué especialidad tiene? Bueno, yo estudié la carrera de cirujano dentista en la Ciudad de México, en la Universidad Tecnológica de México, del año 91 al 95. Yo viví en La Paz, Baja California Sur, con mis papás. Nos mudamos en el 79 a vivir para allá. Mi papá obtuvo una plaza de maestro allá en la universidad. Okay. Y cuando llega la hora de estudiar, antes de estudiar odontología, yo quería estudiar medicina. Okay. Unos meses antes prácticamente de tomar ya la decisión de irme a estudiar medicina a la Ciudad de México, un amigo de mi papá me dice, pues vente a trabajar unos días conmigo para que veas lo que es la carrera de odontología, estoy seguro que te va a gustar. Pues no puse objeción, fui a su consultorio, ahí como medio me pudo explicar, le estuve asistiendo, puso unas amalgamas, me acuerdo en esa cita, pues, que era lo que se ponía en esa época, y algo que me gustó mucho fue la cantidad de instrumentos que el doctor tenía. Y yo cuando veo la charola de instrumentos me pregunté, bueno, ¿cómo es posible que el doctor sepa qué instrumento va a utilizar para hacer en el procedimiento? Me gustó mucho lo que hizo. Posteriormente hice un procedimiento, unas extracciones para un paciente de ortodoncia y me gustó. Se me hizo muy interesante lo que había hecho. Empiezo a ver el equipo, muy básico el consultorio de aquella época, estoy hablando del año 90, 91 más o menos. No había autoclaves en los consultorios, todo se esterilizaba con calor seco. Las unidades no eran redondeadas ni con superficies lisas de vinilo, eran sillones de tela. De tubulares y todo eso. Exactamente, muy cuadrados. O sea, todo lo contrario a lo que son los equipos antisépticos en cuanto a superficie se refiere ahora. Pero me encantó, se me hizo padrísimo lo que hacía el doctor, el trato con el paciente, todo se me hizo muy, muy interesante. Y fue en ese momento que le comenté a mi papá que quería ver la opción de estudiar odontología y fue que ya me fui a estudiar odontología a la Ciudad de México. Entonces, esa era una pregunta que siempre hago de cómo llegó la odontología a su vida. Ajá. Entonces, le tocó la puerta cuando menos creía que pudiera llegar a esa carrera, ¿no? Claro, o sea, mi enfoque, desde que yo recuerdo en la secundaria fue cuando ya tuve una noción un poco más clara de qué quería estudiar, era que quería estudiar medicina. Y específicamente quería ser cardiólogo, porque no recuerdo la serie que vi, me acuerdo que el protagonista de la serie era un actor que se llamaba Rock Hudson, que conducía un Rolls Royce en esa serie, y protagonizaba un personaje, un médico que era cardiólogo y estaba rodeado de sus pacientes y un médico muy famoso. Me gustó mucho esa se proyectó dinámica. En ese tipo de vida, ¿no? Exactamente, lo vi, me encantó, dije, yo quiero eso para mí. Quiero eso para mí, exacto. Y mi vida estaba encaminada a esa situación, o sea, mi pensamiento estaba encaminado a eso. De repente sale a la plática un amigo de mi papá, que es odontólogo, que era el encargado del servicio dental de la universidad donde mi papá trabajaba, y le dice, pues tráete a tu hijo. Fuimos a comer con el doctor, nos invitó a su casa y me dice, fue cuando me hace la invitación, vente a trabajar unos días conmigo para que veas de lo que se trata y a ver si te gusta. Si no te gusta, pues sigue tu camino para estudiar medicina. Y si no, pues aquí tienes una buena opción que yo estoy seguro que te va a gustar. Y así fue. Y fue así. Sí, yo creo que, bueno, a mí me ha pasado mucho también eso de que, no sé si usted, de que los odontólogos somos muy de abrazar así, oye, estudia odontología, ya todo el mundo le decimos estudia odontología. Ajá, sí. Nos estamos saturando nosotros mismos. Claro. Lo que pasa es que es una carrera bien bonita. Sí. Tiene muchas aristas bien interesantes y hasta que no estás dentro de la carrera y ves todo lo que logras protagonizar con tus pacientes, es algo que no hay materia que te lo enseñe, no hay profesor que te diga antes todo ese tipo de cosas. Cuando estás en el sillón atendiendo a tu paciente, incluso en los primeros semestres, ves el paciente cómo empieza a platicar contigo, cómo te empieza a platicar sus cosas, no quiero ser irrespetuoso y decir que la hacemos de psicólogo,
porque sería denostar a la especialidad, a la disciplina. Pero el hecho de empezar a escuchar todo ese tipo de cosas que a lo mejor tú en tu vida no te imaginaste que ibas a empezar a tener ese tipo de relación con tus pacientes Así es. tan cercana, la verdad que es algo que enriquece mucho y lo hace muy bonito. Sí, es una carrera y bastante gratificante poder ayudar a otra persona, la verdad, sobre todo. Completamente. Doc, y cuando usted estaba estudiando su carrera y todo, ¿había alguna materia en particular que le gustara y alguna que no? Radiología. Siempre radiología le encantó. Pasó algo muy curioso. Cuando entro a la carrera de odontología, pues empiezo a ver las materias tronco común, que es lo que llevábamos el primer semestre, anatomía, fisiología, patología, todo eso. Me gustaban mucho las materias, especialmente fisiología, me gustó mucho. Y fue casualidad cuando en algún momento en el área de diagnóstico en la universidad donde yo estudié, estaba entrando a la clínica, una clínica muy grande. Justo al lado izquierdo estaba el área de diagnóstico donde estaban los equipos de rayos X. Tenían su equipo panorámico, de las pocas universidades que tenían su equipo panorámico. Veo el equipo, obviamente nosotros no lo operábamos, había un técnico radiólogo que se encargaba de operar las radiografías, tomaba muy buenas radiografías en ese entonces, a pesar que era un equipo análogo. Nosotros contábamos en nuestros expedientes con una panorámica y periapicales que teníamos que tomar a fuerzas. Cuando llega a mis manos la primera radiografía, a mí me pareció como que algo padrísimo. ¿Cómo es posible que un aparato tan pequeño, el aparato periapical, un aparato tan sencillo en ese entonces, pues bueno, no, en ese entonces no eran aparatos digitales con sus controles como los tienen ahora. Era un aparato con una perilla, el cono literalmente era un cono, no era un cilindro. Yo me decía, bueno, ¿cómo es posible que en una plaquita tan pequeña, en tu consultorio, simplemente puedas acercar, tomar una radiografía y en cuestión de minutos puedas ver algo a través del cuerpo de una persona? Eso a mí se me hizo padrísimo. Tuve la ventaja, puedo decir que la bendición, de que en esta escuela donde yo estudié, el programa de radiología era de 1 año. Ese programa lo coordinaban 2 doctores, un papá y su hija. El papá era médico radiólogo y la hija era odontóloga. Entonces hacían una mancuerna padrísima en la manera en que te enseñaban radiología. Al grado de que, por ejemplo, el doctor de la Rosa, que fue quien nos enseñó toda esta parte de radiología, nos enseñó incluso a tomar radiografías extraorales con el periapical. Yo tomé laterales de cráneo, posteroanteriores con un periapical y con un pequeño dispositivo que él había fabricado entre sus ideas que tenía. Tenía montado el periapical en la clínica, en la universidad, teníamos ese dispositivo, con eso nos enseñaron a tomar radiografías extraorales. Para el filtro de tejidos blandos utilizamos una plaquita de acero que se colocaba aquí y medianamente podíamos obtener ese tipo de radiografías por medio de un aparato periapical. Entonces, cuando tomo esa materia y el segundo año que fue ya más encaminado a diagnóstico, a mí me gustó mucho la radiología. Jamás supe que me iba a dedicar a ella, porque terminando la carrera, pues bueno, hubo que trabajar, hubo que empezar a crear los medios para poder obtener lo necesario para poder tener el consultorio. Trabajé en una empresa que vendía equipo dental durante varios años y uno de los equipos que más importaba a esta empresa eran equipos de rayos X panorámico. Y yo me acuerdo que yo decía, algún día voy a tener un equipo de estos. Le iba siguiendo por todos lados. Ya lo tenía rastreado. Gracias a Dios conté con el apoyo de mi suegro, el señor Luis Rodríguez, que me hizo favor de, cuando ya tenía un tiempo trabajando, nos hace a mi esposa y a mí la oferta, pongan un negocio de lo que a usted le gusta. Mi esposa afortunadamente estuvo de acuerdo conmigo desde el principio. Vamos a poner un gabinete radiológico dental. Mi suegro nos hizo el préstamo para empezar a comprar y montar el primer gabinete. Sí, porque no es nada fácil, la verdad. No fue nada fácil, muy fuerte. porque era una inversión fuerte, pero mi suegro nos dijo, pues va, yo les apoyo. Y nos empezó a apoyar con parte de la compra del equipo. Gracias a Dios el negocio allá en el Estado de México funcionó bastante bien y logramos terminar de pagar el equipo y todas las demás cosas que necesitamos, ya prácticamente con el negocio funcional. Entonces obtienen su primer equipo de radiológico, pero en ese momento, Doc, ¿usted trabajaba parte odontología a la par de esto o en ese momento usted ya se dedicó directamente a esta parte de la radiología? Como yo tuve que empezar a trabajar para poder adquirir lo necesario para lo que en mi idea al principio era poner un consultorio, pero posteriormente cambiaron los planes a un gabinete radiológico. Tuve que trabajar en 7 años en una empresa que se dedicaba a vender equipo dental. Perfecto. Entonces, 7 años estuve trabajando en esto.
prácticamente dejé la odontología de lado, la odontología práctica como tal. Claro. Pero siempre en mi mente estuvo la cuestión de la radiología. ¿Qué pasa? Que entonces cuando tenemos el primer equipo panorámico, mi esposo y yo, y abrimos nuestro primer centro radiológico, pues todo fue como muy técnico. Pasa lo que pasa muchas veces en odontología, que te venden un equipo, pero no te dicen cómo usarlo. O sea, son requete buenos, no todos. Hay muchas empresas que son muy responsables con los equipos que solo venden, te enamoran. pero hay otros que sí son requete buenos para venderte algo, pero no te enseñan cómo utilizarlo. Entonces, obviamente, nuestras primeras radiografías pues, son unas radiografías que daban pena. Pero ya con el paso del tiempo, con el apoyo de una doctora que la persona que me vendió el equipo de rayos X me dijo, ve con esta doctora, estaba en Pachuca, no me acuerdo el nombre de la doctora, pero me acuerdo que estaba en Pachuca. Fuimos a verla, nos enseñó un poquito cómo tomar panorámicas, laterales de cráneo, algunos detallitos así sencillos. Y hasta que con el paso del tiempo también, gracias a Dios, tuvimos clientes muy pacientes con nosotros, con mi esposo y conmigo, que nos dijeron, no te preocupes, la siguiente ya queda mejor. Y gracias a Dios pudimos ir depurando la técnica poco a poco. Obviamente, pues ya empiezas a leer, empiezas a informarte un poco, empiezas a ver cuando determinada posición le pones al paciente, la radiografía no se ve bien y cambias la posición, pues obviamente la calidad cambia. Obviamente también empiezas a mejorar tus procesos. En ese entonces, pues bueno, eran solamente de dos sopas. O revelabas manualmente o te comprabas una máquina de revelado manual, de revelado que era otra automático. Inversión muy fuerte. Que era otra vez una inversión fuerte, pero que era algo necesario, porque nunca te dicen, cuando vives en una ciudad, por ejemplo, que hace mucho frío, que los líquidos, cuando están muy fríos, se ralentizan, se hacen muy lentos, entonces el proceso de revelado y fijado cambia. De la misma manera que cuando hace mucho calor, el revelador se vuelve muy rápido. Entonces tú tratas de manejar tus tiempos y resulta que las quemas las radiografías. Entonces, todo ese tipo de cosas los vas aprendiendo sobre la marcha. Compramos nuestra primera máquina de revelado automático y obviamente nos cambia la cosa, toda la manera en la cual estábamos viendo. Nos dábamos cuenta que el automatizar muchos de los procesos tenía beneficios muy grandes. Por supuesto. Entonces, de empezar a manejar el centro radiológico de una manera muy empírica, empezamos a manejarlo de una manera un poco más profesional. Tuve la oportunidad de ir a tomar un curso de radiología en una empresa en Estados Unidos, en Milwaukee, que se llama Instrumentarium Imaging. Empiezan ellos en los años 90 a manejar los equipos de radiología digital. Y bueno, ya con mi equipo análogo, exactamente, dije, no, ahora yo soy de este lado. Yo quiero tener mi primer equipo digital. Y yo veo que le gustan los juguetes de este tipo, doctor. Y los juguetes caros, lamentablemente. De los caros, sí. Sí, porque son equipos que pasa como en todo lo que tiene que ver con alta tecnología. Cambia tanto y cambia tan rápido que compras un equipo ahorita y ese equipo en 3, 4 años ya no tiene las mismas características y las mismas prestaciones de un equipo más moderno. Y si quieres hacer odontología de este siglo, quieres ir a la par con los temas de flujo digital, de diagnóstico, todo esto, te das cuenta que tienes que invertir en buenos vanguardia. Equipos. No puedes quedarte atrás. Sí, la verdad que, y sobre todo la tecnología que va saltando a pasos gigantes. Sí. Y la odontología le llegó, pero de sopetón. Yo siento que, bueno, estaba todo muy guardado con un nicho y cuando dijo la explosión de la tecnología, yo creo que muchos quedamos impactados que nos gusta la tecnología. Claro. Y sobre todo que nos gustan los juguetitos ahí, un poco interesantes. Sí. A ver, una pregunta. Sí. En ese entonces que abre usted y su esposa su centro radiológico, ¿cómo se llamaba ese lugar? Se llamaba Radiología e Imagen Dental. Era el primer nombre. Primer nombre. ¿Cuánto tiempo duró esa etapa? Yo creo que como unos 7 años más o menos duró con ese nombre. Después, nosotros estamos en el Estado de México, nos venimos para acá buscando una vida un poco más tranquila, no tan acelerada. Las cosas en la Ciudad de México ya estaban un poco complicadas. Nos venimos, fuimos a varios lugares tratando de buscar cuál era el mejor lugar para vivir. También pensando en nuestra hija. Nuestra hija nació 2 años después de que abrimos el centro radiológico. Entonces, pues estábamos como preocupados y asustados de qué iba a ser. Y más que nada porque cuando yo me salí de mi casa, yo me salí de mi casa a los 18 años para ir a estudiar a la universidad. La verdad que fue una situación un poco triste y complicada, al grado de que yo ya no regresé a mi casa. Terminando mi carrera ya no regresé, ya me salí de mi casa a los 18 y ya no regresé más. Yo no quería eso para mí. Lo compartí con mi esposa, también ella no quería eso.
Entonces empezamos a buscar otros lugares fuera de la Ciudad de México. ¿Cómo qué lugares? Fuimos a Querétaro nos gustaba mucho. Es Fuimos a La Paz, de donde yo viví tantos años. Pero el problema es que la ciudad era muy pequeña y prácticamente estuvimos viendo que en algún momento llegaría a pasar lo que tanto temíamos que pasara como pasó conmigo. Entonces buscamos otras ciudades. Mi cuñado se vino a vivir unos años antes acá que nosotros, a la ciudad de Mérida. Nos dijo, está muy bonito, véngase para acá. Vinimos de vacaciones, nos gustó mucho y ya fue que nos quedamos. Seguro vino de vacaciones para diciembre porque no había tanto calor. No, ¿sabe qué vinimos? Vinimos en Semana Santa. Ah, bueno. Entonces no mentira, vinimos en diciembre, ya me acordé. Vinimos en bien. diciembre, sí, es cierto. Vinimos en diciembre, pasamos unos días aquí, unos días en Cancún. Dijimos, órale, va. Sí, ya habíamos comprado otro equipo de rayos X pensando en poner una primer sucursal aparte de la que teníamos allá en el Estado de México. Okay. Pues bueno, la mandamos para acá. En Semana Santa venimos, abrimos y ya empieza el negocio a funcionar. Toda la otra sucursal la cerraron, ¿no? No, siguió funcionando. Siguió funcionando okay. Porque fue durante la que algunos meses fue la que nos permitió seguir teniendo el apoyo económico que necesitábamos para poder echar adelante la sucursal que habíamos abierto aquí en Mérida. ¿Cuál fue su primera sucursal aquí en Mérida? Estábamos casi enfrente del Instituto Cumbres, en una plaza comercial, a un ladito del ¿cómo se llama? Del Club Cumbres, en la planta alta. Allí estuvo la sucursal, un año exactamente. Termina el año, tuvimos la oportunidad, mi suegra compra una casa donde estamos ahorita en San Carlos, nos dice a mi esposa y a mí, ahí está la casa, arréglenla, háganse pelotas, yo se las rento. Pues, arreglamos y empezamos a trabajar ahí. Súper buen lugar para iniciar, porque venía el boom de esa zona después, ¿no? Claro. O sea, cuando nosotros preguntamos ahí qué es lo que era San Carlos, nos decían, bueno, pues que hace unos años era el fin del mundo. O sea, nadie quería irse para acá. Cuando vendieron esas casas, nadie las quería comprar porque todo lo que es Altabrisa, todo era monte. Era monte, totalmente. Nadie quería irse para allá. Entonces, bueno, ya estaba construido parte de Altabrisa. La plaza la estaban, creo que apenas deslindando los terrenos para hacerla. Llegamos en una muy buena época. Y llegamos en una muy buena época también porque fue justo como 2 o 3 años después que logramos comprar nuestro primer equipo digital para la sucursal que abrimos en la colonia Alcalá Martín. Entonces, ¿eso cuánto tiempo después fue, doctor? Bueno, nosotros abrimos acá en el año 2007, fue en el año 2000, yo creo que fue en el 2010 cuando abrimos la primera sucursal y ya con un equipo digital. De hecho, creo que el primer equipo digital aquí en Mérida, a riesgo de que me equivoque y de un dato falso, creo que lo tuvo la Universidad Autónoma de Yucatán. Sí. Fue la primera que tuvo el primer equipo digital y a nivel particular, pues habremos sido el segundo o tercer persona que tuvimos un equipo digital, pero creo que como gabinete radiológico fuimos los primeros en tener radiología digital. Y fue una inversión, me imagino, tremenda conseguirlo. Pues fue fuerte la inversión. ¿Y cómo lo consiguió? Sobre todo porque pues saben que ese tipo de aparatos, pues mandarlos hasta acá no era tan común. Bueno, la persona que me vendió el primer equipo de rayos X, un paraguayo que vive en Estados Unidos desde hace muchos años, el señor Al Sosa, él fue el primero que me vendió el equipo. De hecho, el primer equipo que nos vendió, aparte de estar muy agradecidos, mi esposa y yo con mi suegro, una de las personas a quien siempre vamos a recordar es esta persona de nombre Al Sosa. Se llama Albino, pero ya ve que en Estados Unidos se contraen los nombres. Sí. Él, la empresa donde yo trabajaba, él les vendía sus equipos a esta empresa. Okay. Por alguna situación terminaron en no muy buenos términos. Yo en esta empresa me encargaba de la importación de equipos. Era quien tenía los contactos con los fabricantes y con las empresas en Estados Unidos y otros países para poderlos importar a México. Y hice algunas gestiones con el dueño de la empresa para que se liquidara la cuenta que tenía la empresa pendiente con pagarle a la empresa de Al Sosa para poderle liquidar todos los equipos que en algún momento le había vendido a la empresa. Yo lo único que hice fue mi trabajo. Mi trabajo era coordinar la compra de equipos, importación, introducirlos a México y que se vendieran. Ya sabías todo ese movimiento cómo era, ¿no? Y estar pendiente de que obviamente con el departamento de contabilidad, de que si ya había varias facturas pendientes, pues bueno, de tratar de que no llegaran a vencimiento las facturas para poder tener una buena relación con los fabricantes y con los vendedores y que no se le detuvieran a la empresa los pedidos.
esta persona, este señor Alzosa, pensó que yo había hecho o que había movido cielo, mar y tierra para que se le pagaran esos equipos. Yo no siento que haya hecho eso. Yo siento que hice el trabajo que tenía que hacer. Él terminó muy agradecido conmigo. Me dice, el día que quieras independizarte y poner tu equipo de rayos X, yo te vendo un equipo de rayos X para que pongas tu gabinete radiológico. Pues llegó el día. Sin quererlo, sin pensarlo, tuve que salir de la empresa. Pues le hablo a Al, le mando un mensaje, le dije, Al, pues ya llegó el momento, mi suegro me va a prestar dinero. Yo tengo un poquito ahorrado, mi esposo y yo tenemos un poquito ahorrado, creo que teníamos $1,500, una cosa así. No tengo, porque fue lo que me preguntó, bueno, ¿cuánto tienes? Le dije, pues como $1,500. Se empieza a reír. Le dije, bueno, pues tenía que hacer el intento, ¿no? Claro. No podía hacer otra cosa. A los pocos días me manda un número de guía, me dice, ahí te va un equipo de rayos X a la frontera. Órale. Tienes un año para pagármelo. No quiero estarte cobrando. Tienes un año. No me hagas estarte llamando como esta otra empresa que le tuve. Esa fue una excelente oportunidad, doctor. Sí. O sea, gracias a Dios tuvimos esa bendición tan grande de que pude hacer una buena amistad con esta persona, de que estuve en los lugares correctos, en el tiempo correcto. Fue muy estresante durante un tiempo, porque yo veía a mis compañeros estudiar en sus posgrados, otros yéndose al extranjero a estudiar, y yo en una oficina, en una empresa, haciendo algo completamente diferente a lo que yo había estudiado. Incluso me llegué a sentir muy frustrado por esa situación. Sí. Pero creo que nunca nos ponemos a pensar que, como dicen por ahí, o sea, los caminos de Dios son perfectos. No sabemos por qué en algún momento te pone en alguna situación rodeado de algunas personas que a lo mejor en el momento tú estás diciendo, bueno, ¿qué carambas estoy haciendo aquí? Pero cuando volteas, después de muchos años después, volteas los ojos hacia atrás, no puedes más que decir gracias Dios por haberme puesto en esa posición, en ese trabajo, ganando lo que ganaba, haciendo lo que tenía que hacer, que era algo completamente diferente para lo cual yo había estudiado, pero que finalmente me permitió regresar a la odontología, a un área en la que yo, si quieres verlo de esa manera, muy románticamente, quería dedicarme. Yo no sabía si en algún momento la radiología podía ser negocio, podía ser algo que me dejara una forma de vivir. Gracias a Dios fue así. Posteriormente, ya con el paso del tiempo, con los gabinetes abiertos aquí en la Ciudad de México, en la Ciudad de Mérida, vemos la posibilidad, mi esposo y yo, de profesionalizar más el trabajo. Veo que hay la posibilidad de estudiar, de hacer el posgrado en radiología maxilofacial, y pues bueno, mi esposa me apoya y me lanzo a hacer mi posgrado. Se me puso hasta la piel chinita de lo que a mí nos también dijo. Se me pone cada vez que me acuerdo cómo se dan las cosas, claro. Porque la verdad es que es muy... Es increíble cómo abrió esa posibilidad que al final le cambió la vida a usted. Pues, y yo creo que también a él, porque en su momento me dice que le ayudó a solucionar ese problema que esa persona también tenía. Eso es lo que me decía, es que yo, gracias por haber hecho eso. Le digo, bueno, pues es que yo nomás hice mi trabajo. Claro. No siento que haya hecho algo extraordinario. Él lo vio de otra manera. Y al verlo de esa manera, nos favoreció. Por supuesto. Cuando compro ese primer equipo, bueno, ponemos nuestro primer equipo, compramos el segundo equipo para abrir la sucursal aquí en Mérida, también se lo compro a él. El tercer equipo, que era el digital, también se lo compro a él. Y a partir de ahí, pues bueno, los equipos que hacíamos los compramos directamente en Estados Unidos y los importábamos mi esposa y yo, y ya nos los traíamos y se instalaban aquí. Ahorita estamos hablando de los aparatos de radiografías, pero ¿cómo llega también la fotografía a su vida, doctor? Claro. Como parte del gabinete radiológico, vimos que había que tomar, pues, radiografías, tomar modelos de yeso, etcétera, para entregar los estudios ortodónticos, que curiosamente, por ejemplo, allá cuando teníamos el gabinete en la Ciudad de México, la cantidad de pacientes, o más bien de dentistas que solicitaban estudios completos, era apabullante. Entonces decimos, bueno, necesitamos tener un equipo apropiado para poder hacerlo. No solamente el equipo de rayos X y el sistema de revelado. Necesitamos tener una recortadora específica para modelos de ortodoncia, que, bueno, había dos, la Bimmer y la Ray Foster. Tuvimos primero una Ray Foster, luego tuvimos una, creo que era Bimmer la marca, una marca alemana, y luego regresamos a la Ray Foster. Pues bueno, tratar de tener el equipo apropiado para hacer los modelos de yeso. En cuanto a la fotografía, pues en ese tiempo eran de dos, o fotografías impresas o diapositivas.
Y en ese tiempo, la cámara a la que todo mundo aspiraba a tener una cámara dental era una de la marca Yashica, que se llamaba Dentaleye. Primero salió el Dentaleye 2, me parece, y luego que tenía un lente, un Macro 100, gordísimo, súper cortito. Era una máquina padrísima. ¿Cuánto pesaba esa cosita? Estaba bastante pesadita. Pero luego sale la Yashica Dentaleye 3, que era un cuerpo más esbelto, pero tenía un lente más largo, como yo creo que unos 15, 20 centímetros el lente. Que obviamente tenías que manipularlo. Tenía un Macro 100 también y no te servía para ninguna otra cosa porque el lente estaba fijo en el cuerpo de la cámara. Así es. Entonces no te servía más que para tomar fotografías dentales o fotografías macro para alguna otra cosa, etcétera. Pero era específicamente para fotografía dental. Tenía su flash integrado al lente, un flash de 3 elementos que podías controlar, activar 2 o 3 elementos, dependiendo del tipo de fotografía que quisieras tomar. Y obviamente, pues era un lujo tener esa cámara. Venía hasta con su maletita. De hecho, todavía tenemos mi esposo y yo esa cámara, la Dentaleye 3, todavía la tengo. Quiero limpiar bien el estuche y todo para tenerla como un recuerdo de lo que fue el inicio del centro radiológico. Porque ahí inició todo en la fotografía. ¿Y ahora qué tipo de cámaras maneja? Ahorita manejamos cámaras Canon T5. Okay. Mi esposo y yo tuvimos el privilegio de poder tomar un curso con el doctor David Díaz Cabrera de Colombia. Okay, sí. Vino a dar un curso acá de fotografía clínica. Mi esposa lo tomó, compramos los difusores, compramos todo el equipo para poder utilizar los protocolos que el doctor Díaz enseña para poder implementarlos en el centro radiológico. Y tratamos de estar a la vanguardia en ese sentido también, porque también nos hemos dado cuenta que la fotografía, así como la radiología es un mundo completamente distinto, la fotografía también lo es. Así es. Y una vez que te empiezas a meter en fotografía clínica, pues empiezas a explorar la fotografía de personas o la fotografía de paisajes. O cuando sales de vacaciones, pues andas tomándole fotografías a todo porque ya te sientes fotógrafo. Así es, te vuelves poderoso con la cámara. Exactamente. Y ahí viene el nuevo salto, ¿no? Ahorita vienen las cámaras que mirrorless, las que ya no tienen espejos, full frame y todas estas cosas. Exactamente. Cambia ahora la jugada, las cámaras más ligeras y más ligeras, de mejor resolución, que tienen, o sea, no es como la Yashica que tenías que esperarte a tomar las radiografías a ver si por casualidad las habías tomado bien. Ya con el paso del tiempo, pues ya tú calculabas tus tiempos de exposición y todo, pero siempre a veces había ciertos problemitas cuando mandabas a revelar las fotos o las diapositivas, o a lo mejor a donde las mandabas a revelar resulta que te quemaron el rollo o lo abrieron y resulta que se veló el rollo. Un montón de situaciones. Pues ya las cámaras han cambiado muchísimo, las pantallas son táctiles, es otro mundo con el que estás trabajando ahora. Cada vez más sencillo su trabajo. Me imagino que al principio pues esto era tremendo. O sea, ahorita que me está platicando, fíjese, yo ya en mi mente yo tenía eliminado esta parte del revelado de las fotos. Sí. O sea, uno ya da por hecho la digitalización de todo, pero entregar una serie fotográfica a un doctor con sus fotitos así impresas, como antes lo hacían, me imagino que era una chambota. Era curioso porque aparte le dabas a escoger al doctor cómo quieres tus fotografías. Si se las armabas todas en con el mismo centro de fotografía, te daba la opción de armar como en una página, poner las fotos. Como las caritas de los bebés. Exactamente, algo así. O imprimirle la fotografía como tamaño postal. Y a veces era entregar todo el estudio con 11, 12 fotografías en tamaño postal y las diapositivas, pues montarlas en las plaquitas estas blancas donde se montaban las diapositivas, comprar las micas para poder montarlas y entregarle al doctor en su carpeta sus diapositivas. Llegamos al grado de que incluso las micas, obviamente las radiografías, se tenían que proteger en una mica. Claro. Compramos una máquina selladora, compramos los rollos de vinil transparente y nosotros hacíamos nuestras micas de radiografías panorámicas, de laterales de cráneo, hacíamos las micas para las diapositivas y empezamos a jugarle al comercio porque empezamos a venderle a otras personas estas micas que nosotros fabricábamos. Diversificarse, doctor. Sí, pero pues obviamente pues, nos la pasábamos todo el día. Mi hija, por ejemplo, es una niña de centro radiológico. Ella desde que era bebé estaba en el centro radiológico. Cuando eran vacaciones, se pasaba todas las vacaciones con mi esposo y conmigo en el centro radiológico. Entonces, pues
creo que lleva, al igual que yo, líquido de revelado en las venas. Eso es muy bueno. Doc, y ahora, bueno, cada vez menos, yo creo que menos doctores le piden impreso, ¿no? Ya todo digital. La mayoría, bueno, algunos, es curioso porque hay algunos que siguen queriendo tener la radiografía física, pero yo creo que es un poquito más por el paciente, por el hecho de sentir que el paciente tiene algo físicamente. Voy a comentarle algo que es bien curioso. Por ejemplo, con las tomografías, que es en cualquier centro radiológico, es de los servicios por los cuales el paciente tiene que pagar un poquito más de dinero. Claro. A veces para el paciente es muy frustrante que va al centro radiológico, se hace una tomografía que cuesta la cantidad de dinero que cueste y le dice uno, pues muchas gracias, ya nosotros le mandamos el estudio al paciente y el paciente se queda así como, bueno... Ya me estafaron aquí. Sí. ¿Será que sí la tomaron? Sí, y le van a mandar mi estudio, o sea, ¿cómo controla eso el paciente? Claro. Entonces, pues bueno, se opta por entregarles la tomografía en un USB para que también el paciente sienta que se lleva algo. Nosotros contamos con un servicio de PACS que se llama, que son los servicios que utilizan los centros radiológicos médicos, en el cual nosotros cargamos a una plataforma, que en el caso de la que nosotros utilizamos se llama EDEN, cargamos ahí la tomografía y se le comparte al paciente a través de un link que le llega a su número de celular. Entonces el paciente recibe su tomografía, recibe un mensaje en su celular diciéndole que le fue tomado el estudio. Simplemente pica con su dedo en el link que le llegó en el celular y a través de un visor muy sencillo puede ver su tomografía. ¿Eso es parte del servicio que le ofrece la empresa de su tomógrafo? No, ese es independiente. ¿O ha buscado esas opciones sí. para el paciente? Nosotros estamos buscando una opción, cómo poderle compartir al paciente. Usted se dio cuenta, los discos, los CDs, de repente, vaya, las computadoras ya ni siquiera traen lectores de CD. Sí, ya no. Entonces, de un día para el otro caen en desuso. Nosotros nos quedamos con un montón de CDs también, no sabíamos ni qué hacer con ellos. Y de repente, pues llega la necesidad de compartirle al paciente, porque luego también el paciente quiere ver su tomografía, quiere manipularla. No podemos darle cursos de tomografía a los pacientes para que sepan cómo abrir una tomografía. De hecho, cuando tú abres un software de tomografía, muchos softwares te abren la leyenda que dicen que este software solamente es de uso para profesionales de la odontología o de medicina y que no está diseñado para poder ser utilizado por el público en general. Pero también te pones del lado del paciente, o sea, el paciente es el que pagó el estudio. ¿Cómo te pones en un punto medio en el cual sea responsable con el manejo del software para poder analizar una tomografía, pero también cómo le haces para ponerte del lado del paciente, que él reciba el estudio y que pueda ver algo por lo cual ya pagó? Entonces están estas empresas que se encargan de compartir los estudios para el paciente a través de un visor muy sencillo. A lo mejor el paciente no logra entender lo que está viendo. Pero al menos lo está viendo. Exacto. El hecho de que él vea, aquí está por lo cual yo pagué y lo puedo ver en mi teléfono celular, que no es lo más recomendable porque consume muchos datos, pero lo puedes abrir en tu computadora, el mensaje lo abres en tu WhatsApp web, llegas a tu computadora, lo descargas por tu Wi-Fi y tienes ahí la tomografía y el paciente lo puede ver. Entonces, cumples con esa función de poderle proveer al paciente no solamente el servicio, sino también la posibilidad de poder ver su estudio o compartirlo con cualquier otra persona que quiera. Porque también pasa, por ejemplo, los pacientes extranjeros que vienen a atenderse aquí, pero siguen teniendo su médico en el lugar, en el país de donde ellos vienen. Por supuesto. Entonces, simplemente ese mensaje que les llega, ellos se lo comparten a su dentista. Él descarga, porque en ese link que te llega tú puedes abrir la plataforma y te da la posibilidad de descargar el volumen tomográfico. El doctor lo descarga, lo abre con el software que el doctor quiere abrir y simplemente cumples también con esa función de poderle proveer al paciente el estudio y que lo comparta también con quien él quiera. Involuntariamente también al doctor le facilitas la vida. Completamente. Sea, porque ya el paciente ya te pregunta menos, yo siento, de que quiere ver qué está haciendo y ya tú te dedicas a tu diagnóstico y a informarle nada más. Pero está muy padre. O sea, esa idea, ¿cuándo nació? ¿Cómo fue el proceso para crear eso? Pues bueno, ya este tipo de sistemas PACS los manejan los centros radiológicos desde hace varios años. Okay. Entonces, estas empresas lo que se dan cuenta es que también hay un nicho muy importante en los centros radiológicos dentales y maxilofaciales que no está cubierto. Porque obviamente nosotros compartimos la tomografía o en CD o lo mandas por alguna plataforma como WeTransfer o Dropbox o lo que sea, o se lo mandas en USB.
Pero también está la opción de esta plataforma para que se le comparta al paciente, porque el paciente pues obviamente ve el USB, a lo mejor ni siquiera lo abre, a lo mejor lo guarda, con el paso del tiempo lo pierde o se echa a perder y resulta que a veces hasta les da pena regresar o ir al centro radiológico y pedir nuevamente el estudio, y por pena terminan pagando nuevamente para hacerse un estudio que no había necesidad de pagar por eso otra vez. Entonces, yo creo que esto fue una visión muy buena que tuvieron estas empresas de ampliar su espectro y no solamente ver a los centros radiológicos médicos, sino también voltear a ver hacia nosotros, hacia el lado de la odontología, donde también hacemos una gran cantidad de estudios por imagen que de verdad yo pienso que muchos médicos estarían admirados de ver cómo manejamos las imágenes en la odontología. Así es. Doc, hay un gran misterio alrededor los modelos de yeso. Ajá. O sea, yo cada vez que pedía digo, ¿dónde acumulan tantos modelos de yeso el doctor Luis de la Peña? O sea, yo me imagino la cantidad, a veces me imagino en mi cabeza que tengo un taller solamente para manejar o manejar y manipular ahí como una serie de producción ahí que todos trabajando con los modelos de yeso, porque solamente los que yo acumulaba aquí cuando los pedían de esa manera, ya no tenía, ya se me caían las tablas del peso. ¿Sí? ¿Cómo soluciona ese problema? ¿O todavía lo tiene? ¿Cómo fue ese proceso de los modelos? Bueno, realmente el proceso de fabricación de modelos de yeso lo resolvemos nosotros con una persona que está enteramente dedicada a eso. Y es una persona con una personalidad muy particular, porque es una persona tranquila, serena, que sabe que está en el taller donde hace los modelos, donde nadie lo molesta, donde nadie lo altera, donde está él con su máquina recortadora, posteriormente con sus instrumentos, posteriormente dándoles el terminado. Está con nosotros, pero como que aparte, en ese sentido, haciendo su trabajo. Y la verdad es que la persona que tenemos lo hace muy bien. Sí. La verdad es que tiene una facilidad muy, muy, muy buena para hacer los modelos. Es una persona de un carácter padrísimo, don Manuel. Y creo que le dimos al clavo con ese trabajo a él. A lo mejor estaba en el trabajo que él estaba buscando. Algo tranquilo donde hiciera un trabajo. No me atrevería a decir que artístico, pero sí que requiere un cierto nivel de detalle, porque con los modelos de yeso tantito te pasas con el manejo de un instrumento y ya le diste demasiado contorno a la encía o profundizaste demasiado un surco gingival y ya no se ve natural el modelo. Le metiste demasiado la lija y ya perdió todo el contorno gingival, todas las aristas que puede tener el reborde alveolar, si es que tiene exostosis múltiple, si es que tiene torus mandibulares, todo eso que deberías reproducirlo en un modelo de estudio. Muchas veces por la premura de terminar rápido, pues terminan llevándoselo y te presentan un modelo que no se parece nada a la boca del paciente. Es un trabajo muy especial. Sí. Muchos doctores yo sé que tienen el problema de almacenarlo. Un par de clínicas, cuando se saturaban de cajas de modelos, nos las mandaban otra vez para decir, ¿sabes qué? Ya no me caben, el paciente ya lo di de alta, ya no va a regresar. Ahí te van de regreso las cajas. Y nosotros pues las reciclábamos o veíamos de qué otra manera pues tratar de manejarlas, porque también honestamente se vuelve un problema de contaminación. Sí. El tener que trabajar con todo ese plástico que ya no se le puede dar un segundo uso, porque también ese plástico cambia de color. No puedes entregar una caja nuevamente a un doctor porque ya se puso amarilla, porque ya se resquebrajó, porque por el calor y por la humedad ya se hizo fea. Entonces, muchas veces la empresa que se encarga de hacer las cajas también te las recibe para tratar de reciclar ese plástico. Pero se puede manejar de alguna manera con la intención de reciclarlo y que no se vuelva un problema económico. Y en esta actualidad, Doc, ha bajado mucho lo que es los modelos de yeso, ya con la nueva tecnología, como los escáneres y los modelos digitales. Sí. Yo creo que ahí tiene que ver mucho las nuevas generaciones, que ellos están, incluyéndolo, por ejemplo, a usted, doctor, que ya trabajan todo digital. Saben que metiéndose bien a trabajar la computadora, todos tus archivos, desde una periapical, la panorámica, la tomografía, los escaneos, todo lo tienes que trabajar acá. Y todo eso forma parte de lo que es el flujo digital. A veces pensamos en el término de flujo digital como que nada más es la tomografía, el escaneo, la impresión 3D y se acabó. No. El flujo digital viene desde cómo manejas tus imágenes digitales para diagnóstico, incluso tu fotografía, tu radiografía periapical. Todo eso sigue un orden, sigue un protocolo y que va formando parte de ese flujo para que tú puedas hacer un diagnóstico, un pronóstico y un plan de tratamiento.
Yo creo que las nuevas generaciones ahorita están más conscientes de esa situación y están dejando todo de lado, todo lo que tenga que ver con radiografías impresas que se imprimen en acetato, que finalmente es plástico y que finalmente contamina. Así es. El papel en los sobres donde meten los estudios finalmente es papel que si bien nos va a ir reciclado, pero si no, sabemos que implica tala de árboles y un montón de procesos que lo único que hacen es dañar nuestro planeta. Entonces, lo ideal es que también, otra cosa importante es la legislación en nuestro país. La legislación, la Secretaría de Salud te obliga a tener archivos físicos todavía. Físicos todavía. En Estados Unidos me parece que fue desde el año 2014, no me acuerdo qué año, 2012, en el que ya se prohibió. Ahora todo es digital, firmas digitales. Todo es digital, todo es digital. Por supuesto. Porque no. ¿Cuándo nos va a llegar? ¿Quién sabe? Esperemos que sea pronto. Sí, la es verdad, un problema. Está volviendo un problema. El manejo, por ejemplo, también de la cuestión análoga en radiología. Seguimos manejando en México líquidos de revelado, radiografías convencionales. Ya no debería ser eso. Hay países, por ejemplo, como Colombia, que ellos está prohibidísimo el manejo de líquidos de revelado. Un visitador del Ministerio de Salud llega y ve que estás revelando radiografías todavía, te cierra el consultorio, te cierra el centro radiológico. Yo digo, bueno, ¿por qué países tan pequeños como ellos ya están tan avanzados en ese tipo de legislaciones? Y nosotros, que somos un país tan grande, que tenemos como vecino a la nación más poderosa del mundo en todos los aspectos, ¿por qué no es que podemos migrar de esa manera también? ¿Será que como odontólogos tengamos la responsabilidad también de exigir esos cambios, ¿no? Yo creo que también podría ir un poquito para allá. ¿Y cómo se nos educa? Me ha tocado ver que todavía hay instructores de radiología que piensan que es mejor una radiografía análoga que una digital, que es mejor ver una radiografía periapical a través del trasluz de la lámpara dental que ver una imagen digital que puedes magnificar N cantidad de veces en tu computadora, que puedes estar trabajando con una imagen digital adquirida con un sensor de alta resolución, que todo aquello que no veías y que no puedes ver en una radiografía convencional lo vas a poder ver en una radiografía digital. Entonces, mientras no cambie esa mentalidad de quienes instruyen a las nuevas generaciones, vamos a estar estancados en ese sentido. ¿Y qué es lo que se viene para el futuro, Doc? O sea, en cuestión ahorita de equipo, ¿qué es lo que se viene? Y bueno, lo comento rápido, es lo que yo he visto, por ejemplo, el escáner facial, que se está integrando mucho en el flujo digital. ¿Qué opinas sobre esta nueva tecnología que se está aplicando? Está muy interesante y es para las planeaciones de casos de estética, de ortodoncia, todo esto. La verdad es que es muy padre. El que tú puedas integrar un escaneo 3D de la cara de tu paciente a través de la tomografía, o que incluso, por ejemplo, hay algunos dispositivos que funcionan como imágenes 2D. Tomas 2, 3 imágenes, son dispositivos pequeños que trabajan con cámaras muy pequeñas, que tú lo puedes integrar a tu tomografía a través de una plataforma que es compatible con la tomografía, porque también ahí viene otro problema. Muchas veces los equipos, cuando los fabrican y vienen todo este tipo de innovaciones, lo encriptan a su técnica, no lo abren y obviamente te forzan a trabajar con algo. Eso lo único que logran es que la gente se fastidia y no quiere trabajar con eso, porque la integración, en lugar de volverse algo fácil, se vuelve algo muy complicado. Así pasó al principio con los escáneres en 3Shape, ¿no? Los intraorales que ¿cómo se llama? Que tenías que trabajar solamente con su plataforma y solamente con su software. Y si tú comprabas el escáner, tenías que pagarle una licencia. Aparte de haber erogado lo que te costaba el escáner, tenías que estar pagando una licencia anual que dices, bueno, ¿por qué si ya lo compré? ¿Por qué tengo que seguir pagando? Pero bueno, finalmente ya todo se ha abierto para que sea más fácil, más universal. No solamente los escáneres 3D de cara, por ejemplo, también se habla de que en un futuro tú puedas, ya hay impresoras de metal, impresoras 3D de metal. Por supuesto. Se habla que quizás en un futuro tú puedas estar imprimiendo tus propios implantes dentales en tu consultorio. Que luego piensas, ¿para qué voy a imprimir un implante si cuento con los servicios de una casa comercial que tiene todos los años del mundo trabajando, que sus productos están probados y bien probados y garantizados de que funcionan bien? Pero pues, ¿qué hubiéramos pensado? Que hace unos años atrás pudieras tú poder fabricar tus propias restauraciones a un lado de tu consultorio. En un ratito. Fabricarla en un momentito, que tu paciente viene en la mañana y que en la tarde ya se va con toda su reconstrucción en la boca. Pues bueno, yo creo que en algún momento pues vamos a estar fabricando ese tipo de situaciones. En Israel ya hay impresoras de carne, impresoras 3D de carne. Entonces,
pues no dudo que el día de mañana estemos imprimiendo también órganos, tejidos dentarios o cualquier sí, otra cosa, como lo vimos a lo mejor en alguna película de ciencia ficción. sí, cada vez nos acercamos más a las películas de ciencia ficción. Exactamente. La tecnología ahorita, la verdad que solo hay que ponerse creativos, yo creo, ¿no? Tenemos Totalmente. todas las herramientas ahorita. Totalmente. En especial la odontología, yo creo mucho que se abren las puertas de las tecnologías y hay mucha gente con curiosidad por explorar estas tecnologías. Sí. Y ahorita estamos como que en la puerta en la cual van a aparecer 1000 cosas y luego vamos a ir seleccionando cuáles verdaderamente nos van a servir y cuáles se van a acabar en su momento, ¿verdad? Claro, Doctor? claro. ¿Cómo se ve? Va en unos 5 años, doctor. Híjole, no lo sé. Me encantaría que en 5 años pudiera haber un equipo de rayos X, un tomógrafo, un equipo de 2D que no emitiera radiación ionizante. Por ejemplo, tenemos los equipos ahorita de resonancia magnética que no emite radiación ionizante. Todo esto es por pulsaciones electromagnéticas y obtienes estudios por imagen, pero que obviamente están diseñados para tejidos blandos, para otro tipo de situaciones. Sería padrísimo que el día de mañana se puedan crear equipos que no funcionen con radiación ionizante, que de alguna manera a veces es dañina para el cuerpo, y que podemos estar utilizando este tipo de equipos. Softwares que sean mucho más especializados, que te permitan hacer reconstrucciones muy realistas, al grado de que tú veas una reconstrucción, que ya incluso hay un software que creó un doctor, el doctor Bruno Acevedo, en conjunto con un diseñador gráfico y un fotógrafo, crearon un software, creo que se llama Evol 3D. Hace unas reconstrucciones tridimensionales que, bueno, sabemos que en tomografía no podemos y no debemos diagnosticar sobre la reconstrucción 3D, porque los algoritmos que maneja para reconstruir eso te puede provocar datos falsos, falsos positivos o falsos negativos. Las reconstrucciones que hace este software, por toda la manera en que ha sido diseñada, literalmente es como si vieras un fragmento de hueso, se ve sumamente real. Y son preciosas las reconstrucciones que se hacen a través de este software. Yo creo que la tecnología va a ir avanzando a eso, a que los softwares cada vez se especialicen más Claro. para que las imágenes que te provean sean mucho más reales. Que no tengas el problema tampoco, por ejemplo, del artefacto, que no tengas el problema del ruido en la imagen, que son cosas completamente diferentes. Que a pesar de que el paciente, no importa qué cantidad de metal tenga en la boca, implantes, coronas, gutapercha, lo que sea que tenga en la boca, no te afecte en la calidad del estudio tomográfico. Actualmente hay equipos, por ejemplo, uno de los equipos del que tenemos en Altabrisa, tiene un sistema automático de reducción de artefacto que mejora muchísimo la imagen, no importa cuánta cantidad de elementos hiperdensos tenga el paciente en boca. Wow. Pero aún así, siempre va a estar esa cosquillita de que si el paciente tiene cierto tipo de tratamientos en boca, eso va a provocar que un estudio tomográfico afecte y que tengas que estar combinando radiología con tomografía para poder hacer un diagnóstico. No puedes tú evaluar la integración de un implante con una tomografía porque vas a estar cometiendo un error garrafal. Tienes que combinarla con radiología para poder hacerlo. Es doble exposición al paciente, pero tienes que hacerlo para poder asegurarte del diagnóstico en tu paciente. Sí. Yo creo que ahorita también se viene algo bastante grande con la integración de la inteligencia artificial. Sí. Porque tenemos una base de datos bastante amplia de enfermedades y situaciones radiográficas, tomográficas, que ya nos va a permitir a que tengamos ayuda. Siempre vigilada, obviamente, por los grandes médicos, pero ya va a haber una facilidad de detectar, yo creo, enfermedades por ciertas características por medio de la inteligencia artificial, que es lo que se viene anunciando bastante. Diagnósticos de ortodoncia por inteligencia artificial que te va a indicar lleva extracciones, no lleva interacciones. Te va a ahorrar demasiado tiempo. Obviamente, me imagino que va a ser un proceso bastante amplio adaptarnos a esa situación. Pero si no te estás trepando al tren de ahorita, de lo digital, te vas a quedar un poquito rezagado en ese punto, ¿no? Claro. Pero ya ahorita hay softwares de inteligencia artificial que han sido comparados el desempeño del software de inteligencia artificial para el diagnóstico de cierto tipo de patologías, comparado con el diagnóstico que hacen, por ejemplo, radiólogos maxilofaciales en Estados Unidos o en cualquier otro lugar, y se dan cuenta que los resultados son excepcionales. Así es. Entonces, el día de mañana tú tomas una radiografía, la metes alimentas tu base de datos de inteligencia artificial,
y en cuestión de minutos tienes un reporte describiéndote la lesión y dándote el diagnóstico, tu posible diagnóstico presuntivo y tus diferenciales, sin necesidad de haber utilizado los servicios de un radiólogo. Entonces, está tremendo hasta dónde va a llegar eso, pero finalmente es la tendencia hacia dónde va caminando todo. Padrísimo todo, desde empezar a revelar a lo que vamos en el futuro. Pues le agradezco mucho esta tremenda plática. Muchísimas gracias por dar el tiempo de venir a este programa. Esperemos que más adelante, cuando empecemos a hablar de algunos casos clínicos, tengan la oportunidad de platicar de ciertas cositas que vamos encontrando. Y antes que nada, pues, ¿en dónde lo podemos encontrar, doctor? Estamos hablando mucho de su centro radiológico, ¿cómo se llama? ¿Dónde lo ubicamos? Claro, pues gracias antes que otra cosa también por la oportunidad de haberme abierto las puertas de venir a este espacio. Te agradezco mucho, doctor, que me hayas invitado. La verdad, para mí es un honor estar aquí. Pues el centro radiológico que represento se llama Radioimagen Dental. Contrajimos el nombre de lo que era el nombre inicial. Nosotros nos encontramos en San Carlos, en Altabrisa, tenemos la matriz y tenemos otra sucursal en la colonia Alcalá Martín. Me pueden encontrar en el teléfono 9992-013570, que es mi número personal, y en Instagram estamos como Radioimagen Dental-mid. Ahí pueden encontrar parte de las publicaciones que hacemos constantemente sobre los trabajos que hacemos en el centro radiológico. Perfecto, doctor. Muchas gracias. Y amigos, pues espero hayan disfrutado de este episodio bastante interesante, conocer un poquito más la historia del doctor Luis de la Peña. Y si quieren que tengamos algún tipo de invitado, alguien en particular, coméntenlo ahí abajito y próximamente vamos a estar entrevistándolo. Que tengan un buen día. Nos vemos en la próxima.